Y vamos a escuchar palabra de Dios hoy. Hay una palabra tremenda el día de hoy, una palabra maravillosa. Al igual que toda palabra de Dios, pero hay veces que ciertas palabras nos tocan de una forma especial porque apuntan directamente a lo que estamos pasando o a lo que estamos viviendo. La Escritura dice que la palabra traerá medicina a nuestro cuerpo. La palabra de Dios traerá fortaleza a nuestra alma, esperanza cuando no tenemos fuerzas, cuando estamos débiles, cuando no encontramos el camino, cuando estamos perdidos, dice la Escritura. La palabra nos guiará. Pero hay momentos en que el creyente quiere buscar a Dios y quiere conocer más de Dios, pero se cansa porque somos carne, estamos en un cuerpo de hombre, estamos en un cuerpo humano y el cuerpo tiene limitaciones. La Biblia dice que así le tocó a Moisés. Moisés en un momento le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarlos? Fue luego a Dios y le dijo: Señor, ¿acaso yo los engendré a toda esta gente? ¿Acaso yo los tuve como para poder aguantarlos, soportarlos? En un momento sus fuerzas quedaron reducidas a la nada. Ya no tenía más fuerzas. Eran sus fuerzas humanas, se habían acabado. Dice que les pone la queja delante de Dios. Le dice: Señor, si es así, ¿por qué no me matas de una vez? Porque aunque creo en ti, parece que no tengo fuerzas, parece que no tengo esperanza, parece que tu presencia y tu poder no está conmigo. Dice la Biblia así en el libro de Éxodo, de Números, en el capítulo 11 del libro de Números, versículo 16, dice la Escritura así: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suma hasta los cielos tu alabanza. Aleluya. Dice la Escritura que Moisés se quejaba con Dios y Dios le da la respuesta. Le dice el Señor entonces, dijo Jehová a Moisés: reúneme 70 varones, 70 ancianos. Pero él antes se quejaba. Versículo 13 dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué? Porque lloran delante de mí diciendo: danos carne, que comamos. En el verso 14 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si es así, lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Estaba afligido Moisés. Pero sabes que a veces en los momentos de aflicción es cuando Dios se glorifica. En los momentos cuando no hay fuerzas es cuando Dios se deja ver. Y parecería que Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas, para que en un momento digamos: Señor, ahora necesito tus fuerzas. Porque mientras sentimos que podemos hacerlo, prescindimos de Dios, lo dejamos a un lado al Señor. Cuando aquel varón siente que él puede conseguir dinero, que él puede conseguir trabajo, que él puede ordenar su matrimonio, su casa, su familia, le da la espalda a Dios. Pero cuando su familia comienza a agarrar cada cual por su lado, cuando comienza la tribulación a golpear la casa, la angustia, la tristeza, los problemas, entonces es cuando el varón o la mujer dicen: yo necesito a Dios ahora, si no, mejor que me mate Dios. Así le decía cierta mamá a sus hijos. Los hijos eran piel de Judas, mira. Realmente yo los conozco a los dos. Terribles. Imagínate si eran terribles cuando eran cristianos, imagínate cuando no tenían a Dios. Se burlaban de la madre, corrían de un lugar a otro. La madre le decía: chicos, y ellos se burlaban más. Háganme caso, le decía la madre, y los corría por todas partes. Y estos ya estaban entrando en la adolescencia, entonces estaban ya no en la edad del pavo, ya habían pasado para más adelante. Y todavía no se les había pasado. El asunto era que eran tan terribles que cierto día me contaba uno de ellos, peleando, se encerraron en el baño y
con el hermano y jugaban y gritaban y se reían. Y la madre le decía: salgan chicos, salgan. Y de repente se escuchaba que la mamá golpeaba todo y decía: me mato, me voy a matar. Decía: me mato chicos. Y los otros escuchaban en la puerta y decían: dijo que se mata. Y los dos, ¡cuá, cuá, cuá, cuá!, se reían. Eran terribles, tremendos, al límite de que la casa ya no tenía un orden. No había esperanza, no había cómo manejar esas situaciones. Gracias que llegó Dios e intervino, al igual que en los tiempos de Moisés. Dios miró la aflicción de Moisés. Dios le dijo: te voy a dar una mano de ayuda, te voy a enseñar cuál es la manera de entrar en bendición. Bueno, de estos dos varones, uno de ellos es un joven que hace muchos años que ministra en alabanza, y el otro es pastor que está predicando la palabra de Dios hoy en los Estados Unidos en el ministerio. Aleluya, aleluya y aleluya. Y la mamá no se mató nada. Santo es Dios. La madre debe estar agradecida que Dios escuchó su clamor, su sufrimiento con estos hijos. Dios puso su mano sobre ellos y los bendijo. Al igual que en la vida de Moisés, dice que Moisés no soportaba más. Le dijo a Dios: ¿por qué no me matas de una vez por todas? Y ya no puedo por mis propias fuerzas, no tengo de dónde sacar dinero para alimentar a toda esta gente. ¿De dónde voy a sacar carne? Y el pueblo dice que le presionaba a Moisés y le pedía soluciones y respuestas. Tal vez como la misma presión que sufre la mujer, que el marido viene y le pide respuestas. ¿Por qué la casa no está bien? ¿Por qué los hijos están tan mal? Y la mujer trata de hacer lo que puede. O lo mismo el varón que dice, que piensa: ¿por qué toda la carga es para mí? Cuando llegan a la casa, la mujer dice: este se portó mal, este hizo esto, el otro se portó de tal manera. Y el varón siente que ya no sabe cómo es. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Moisés clamó a Dios. Moisés dijo: yo siento que mejor me muero. Pero dijo: pero si tú vas a hacer algo, hazlo ahora. Vino la palabra de Dios. Le dijo: reúnete a 70 varones, 70 ancianos. Ser un anciano en la antigüedad era ser una persona de respeto. Era ser una persona que tenía un respeto ganado ante el pueblo. Era ser varones que sabían lo que querían, sabían hacia dónde caminaban. Dios le dijo a Moisés: reúnelos en el campamento. Eran tiempos duros, tiempos difíciles, y Dios le dio una respuesta clara a Moisés. La misma respuesta que le está dando a muchos varones y mujeres que están escuchando este mensaje hoy a través de la radio, diferentes medios digitales. Piden a Dios una respuesta y Dios te está dando una respuesta. La carga es muy pesada y ya no aguantas más. Tal vez estás al borde del psiquiátrico y Dios te dice: reúnelos, dijo Dios, los que están a tu lado, dijo, y llévalos al campamento, tráelos al tabernáculo, tráelos a mi presencia y vas a ver lo que hago con ellos. Eran varones del campamento. Dios le dijo a Moisés: tráelos a mi presencia y tomaré la bendición que hay en ti y la pondré sobre ellos. Bendición de Dios, bendición espiritual es la que necesitas hoy. Hay varones que quieren ver una salida y quieren ver grandes cosas de Dios, y ha llegado el momento y el lugar indicado. Yo he venido a este país con la misión en mi corazón de forjar más discípulos, obreros, líderes, hombres y mujeres de fe. Y Dios me dijo eso: quiero que sigas levantando hombres de fe, mujeres de esperanza. Quiero que sigas enseñándoles lo que yo te he enseñado. 70 dice que escogieron. Dijeron: tráelos y vas a ver lo que yo hago aquí en el tabernáculo. Era el momento de recibir unción de Dios, bendición, espíritu de Dios. Sabes que el espíritu se contagia, que el espíritu se transmite. Algunos dicen: no, pastor, pero si yo no soy tan espiritual, Dios no me puede cambiar. Claro que Dios te puede cambiar. La escritura dice: pero si ustedes callan, dice Dios, las piedras clamarán. Si no obedeces al llamado de Dios, Dios traerá a alguien que tal vez ni siquiera jamás supo aprender a leer y escribir, y hará con él grandes cosas. Hará cosas terribles, maravillas de la mano de Dios. Pero Dios quiere bendecir tu vida. Si Dios te habla a ti,
es porque contigo quiere hacer grandes cosas. Sabes que cuando una persona está enferma, tan solo por el hecho de estar cerca, el que está sano se contagia, se enferma. Bueno, si se contagia la enfermedad sin haber contacto alguno, ¿cómo no se va a contagiar la bendición de Dios? Si las leyes espirituales son más fuertes y más tremendas que las leyes físicas. Si alguien está cerca de alguien que está enfermo, por el solo hecho de estar cerca, se contagió. Y en la casa alguien le agarra gripe y pasa un par de días y están todos engripados. La gripe pasa uno, pasa el otro, hasta que no termina de voltear al último de la casa. La gripe no abandona la casa. Solo por el hecho de estar en el mismo lugar. ¿Sabes? Solo por el hecho de estar en el mismo ambiente, en el mismo lugar, te vas a contagiar de una bendición y de un poder de Dios. Porque el lugar que estás pisando en esta noche, tierra santa, es lugar de bendiciones. Aleluya. Alguno dirá: pastor, pero yo no estoy ahí donde usted está. No importa. Sabes que el ánimo de la gente también se contagia. Cuando alguien está con un depresivo, tanto escuchar mensajes de depresión se contagia en el mensaje. Los jóvenes escuchan música de rock, música violenta. Nunca conocieron al autor de la música, ni menos al cantante. Pero el solo hecho de escuchar la letra, de escuchar la música, le infunde a ellos, le transmite a ellos un estado de ánimo. Y algunos de ellos salen violentos ahí. Salen con toda la ira. Y no hace falta que estén en el mismo lugar, tan solamente por escuchar. La Escritura dice que Dios le mandó al pueblo y a los generales diciendo: que no haya entre ustedes ninguno que tenga poco ánimo. Si arman filas y ven de entre el ejército que hay uno que está desanimado, lo sacan y lo mandan para su casa. Y dice que así pasaban los generales revista a todos sus soldados y decían: vos a tu casa, muy depresivo, no sirve. Vos a tu casa también, muy miedoso, no sirve. Dice que Dios comenzó a enseñarle al pueblo cómo debía armar su ejército. No era el número, no era la fuerza, no era el tamaño de los hombres, no era el tipo de armas que poseían, era el estado de ánimo que tenían lo importante, lo que iba a marcar la diferencia. Por eso Dios dijo: el desanimado, el triste, el abatido, mándelo a su casa. Quédense con los que tienen buen ánimo, con los que tienen esperanza, porque la esperanza irá contagiando a todos, pero el desanimado contagiará el desánimo a otros. Alguien le mirará la cara y se pone triste, pero por la cara del otro, sin siquiera estar en el mismo lugar. Las palabras también contaminan, se contagian. Gente que está escuchando este mensaje a través de la radio o de cualquier medio, recibe fe, recibe esperanza. Cierto día alguien me contaba diciendo: yo escuché el mensaje, creí en la palabra de Dios, le pedí a Dios que haga un milagro en mi vida. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo un milagro en mi vida. Claro que sí, Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad. Aleluya. No importa dónde estés. Cierto día alguien me decía: pastor, en Bolivia están escuchando los mensajes. Mientras estaban escuchando el mensaje, uno de ellos empezó a hablar en lenguas. El otro se levantó para ir al baño y entre que se levantaba, ¡pum!, cayó al piso. Dios comenzó a hacer una obra tremenda. Alguno dirá: pastor, pero eso, ¿cómo es esta historia? A ver, siga leyendo. Sabes que a veces me gustaría a mí leer toda la Biblia, pero voy a leerte lo que sigue diciendo esta escritura en el verso 26. En el capítulo 11, verso 26, sigue diciendo, continúa. Y dice en el verso 25: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Verso 26: y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento.
Así dice la Biblia, Eldad y Medad. Dice que estos dos se quedaron en el campamento. Eran elegidos de Dios. Pero ¿sabe Dios por qué no fueron al tabernáculo? No dice la Escritura por qué. Lo que dice la Escritura era que ellos se quedaron en el campamento. Dios estaba haciendo una obra aquí, y otro a mucha distancia estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Algo tremendo, algo maravilloso. Hace unos días cierta persona decía: pastor, yo traje una prenda para que oremos por una persona que estaba como a 2000 kilómetros de distancia. ¿Y sabe qué? Dios hizo el milagro. Oramos aquí, y allí, muy lejos, una persona estaba recibiendo sanidad del cielo. Así dice la Escritura. Habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, los cuales también profetizaron y no cesaban. Entró el Espíritu en ellos de una forma tremenda, y no paraban, y no paraban. Cierto varón me decía: pastor, yo mientras escuchaba el mensaje, de repente empecé a hablar como en otro idioma. Dios lo había bautizado en el Espíritu. ¿Sabes la cantidad de testimonios que hay? Gente que si pudiesen contarte lo que han recibido de parte de Dios, tan solo por escuchar un mensaje. Porque también son elegidos, aunque no están aquí en este lugar. También son parte de los inscriptos en el libro de la vida eterna. Así como Eldad y como Medad también han sido señalados y escogidos por Dios. Aleluya. El Señor dice que en un momento determinado el Señor Jesús escogió a 70 varones discípulos y les dijo: vayan por las ciudades. Casualmente otros 70, cientos de años después, Jesús andaba por aquellas regiones y dijo: necesito 70. En medio de adversidades, todavía algunos dicen: no entiendo mucho qué tiene que ver la debilidad, la lucha, con el derramamiento del Espíritu en otros. Es que en medio de las debilidades y en medio del quebranto, Dios dice que el secreto es pedir el Espíritu de Dios, pedir que llegue a tu vida y tratar de ungir a otros y bendecir a otros. El Señor consagró a 70 y les dijo: vayan por las aldeas, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, den vista a los ciegos, echen fuera a los demonios. Y así fueron los 70, andaban entre los pueblos, sanando, libertando a los cautivos. Y la bendición se multiplicaba más. Cuando Satanás quería sacar fuerzas, el pedir el derramamiento del Espíritu y darlo también a otro, compartirle lo que Dios te da con otro, contrarresta los ataques satánicos. Algunos, cuando sienten que algo malo pasa en sus casas, tienden a encerrarse y a ponerse en guardia. Dios dice: no, tienes que pedir el Espíritu, y una vez que lo pidas, compartirlo con otro, y lo compartes con otro, y compartes la bendición. Y tienes que acercarte al tabernáculo para ser parte de esa bendición. Acercarte a la presencia de Dios, decirle: Señor, dame el Espíritu que estaba en Moisés, no el Espíritu de Dios. Qué raro, ¿cierto? Dios podía haberle dicho: yo les voy a mandar mi Espíritu y le voy a dar mi bendición. ¿Sabes qué? Ahora estamos cavando profundo. Hay predicaciones en las que cavamos profundo, analizamos profundo la Escritura, y Dios te revela misterios. Bueno, este es uno de ellos. Y gente que no entiende la Escritura dice: pastor, ahora la entiendo, porque Dios te la revela. La Escritura dice que pidas espíritu de revelación de la palabra. Dios te enseñará. La Biblia dice que el Señor dijo: yo tomaré parte del Espíritu que está en ti y lo pondré en los ancianos. Dios podía haberle dado el Espíritu de él. Ahora, el Espíritu que estaba en Moisés no era el mismo Espíritu de Dios. Claro que era el mismo, pero ya había reposado en Moisés y ya estaba adaptado a la vida de Moisés. Es como cuando alguien le presta un zapato al otro, dice: vos tenés la pata gorda, dice, y le anda saliendo el zapato, aunque son del mismo número, pero el pie no es igual de uno al otro. El Espíritu que estaba en Moisés ya estaba acomodado a la vida de Moisés, adaptado a la vida de Moisés.
probado en la vida de Moisés, puesto en marcha y por obra por Moisés. Era el mismo Espíritu de Dios. Pero Moisés ya había transitado con Dios, y ese mismo Espíritu Él lo había moldeado a una forma de un hombre terrenal. Alguno dirá: pastores, ya está muy complicado. No está complicado. Cuando Dios derrama el Espíritu, derrama parte de lo que Él es, parte de lo que Él espera que seamos, parte de su santidad, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Pero es muy sublime el Espíritu de Dios para nosotros. Alguien dice: ¿por qué no me muestran cómo vivir en el Espíritu? Y Dios trae un ángel. Dice: claro, no un ángel, quiero un ser humano. El ángel no come, el ángel no duerme, el ángel no trabaja. Así es fácil, cualquiera sería espiritual. Ese es el sentido de esta palabra. Dios podía mandar el Espíritu directamente o tomar parte del Espíritu de la vida de Moisés y repartirlo a los demás. El Espíritu que la gente ya decía: yo sé cómo se vive en Dios, yo sé cómo se camina en Dios, sé cómo se predica de Dios, porque lo vi en la vida de Moisés. Y no me parece algo muy lejano, muy exagerado o demasiado alto y sublime para mí, demasiado angelical para mí, algo que no pueda vivir. El Espíritu de Dios ahora estaba reflejado en la vida de Moisés, en un hombre de carne y hueso. Por eso Jesús tomó un cuerpo de hombre. Por eso a Jesús se le dice el Hijo del Hombre. El Espíritu entró en Él, tomó forma de un hombre, y Él comenzó a mostrarnos cómo se vive en el Espíritu, en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de cansancio, en un cuerpo con necesidades. La Biblia dice: miren la vida de Elías. Elías era un varón sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, mas Elías oró y el cielo se cerró, y luego oró y el cielo se abrió otra vez. Aleluya, aleluya y aleluya. Santo es Dios, digno es Él. Bueno, Dios tomará parte del Espíritu de Moisés, tomaba parte del Espíritu de Moisés y se lo dio a los ancianos. Ruego a Dios que en esta noche el Señor tome parte del Espíritu que puso en mí y te lo dé a tu vida, y que yo pueda reflejarte cómo se es vivir en el Espíritu y caminar en la voluntad de Dios. Entonces la gente luego decía: ahora tengo el Espíritu de Dios, pero ¿qué tengo que hacer? Y miraban la vida de Moisés y decía: bueno, si es el Espíritu de Moisés, tengo que predicar como Moisés, tengo que hablar como Moisés, tengo que ser esforzado como lo era Moisés, tengo que tener buen ánimo, tengo que confiar, tengo que creer, tengo que esperar, tengo que pedir a Dios por milagros, porque Él lo hará, porque el mismo Dios de Moisés es mi Dios, y la misma bendición que hay en Moisés está en mí ahora. Entonces los ancianos comenzaron a creer en cosas grandes, a pedir en grande y a esperar en grande, y ya no a sentirse limitados por su propia carnalidad, su propio desconocimiento o su propia niñez espiritual, a pedir cosas grandes. Cuando Dios me llamó de vuelta aquí a Argentina, Dios me dijo eso: quiero que sigas haciendo discípulos, pastores, líderes, evangelistas, obreros, gente de fe. Ojalá que Dios pueda tomar en esta noche el Espíritu que puso en mi vida y ponerlo en tu vida, y que tengas un ánimo inquebrantable. Y no te está hablando un ángel o alguien que está sentado en la gloria de Dios todos los días. Te está hablando un hombre de carne y hueso, que camina donde vos caminás, que vive como vos vivís, que lucha las luchas que vos luchás, que enfrenta las pruebas que vos enfrentás, pero que ha encontrado la bendición y el llamamiento de parte de Dios. Dios dice: pero esa gente tienes que traerla aquí a la presencia. Tienen que ellos mostrar una actitud de fe, de esperanza, y yo voy a derramar bendición. Pero dice la Biblia que estos varones, Eldad y Medad, se quedaron en el campamento, pero Dios dijo: ellos también son elegidos y los voy a bendecir. Y Dios dice: aquel que esté cerca, aquel que de una u otra manera tenga contacto con la palabra, con la enseñanza, con la predicación, va a ser bendecido. Yo sé que hay muchos discípulos míos en diferentes partes del país y aún en otros países. Hace unos
Una semana vino un varón, me decía: pastor, yo voy a una iglesia así, así, me decía, pero ¿sabe qué? Dice: tengo muchos conflictos, muchos problemas. Problemas de la enseñanza, problemas de la doctrina. Porque yo lo que aprendí, lo aprendí por usted a través de los mensajes, a través de la palabra de Dios. Y dice: pero en mi iglesia encuentro conflictos porque no se enseña lo mismo. Yo le digo: ¿cuándo aceptaste a Cristo? En esa iglesia. Y me dice: no, yo acepté a Cristo con usted por la radio. Entonces yo lo miro y le digo: vos sos mi discípulo. Y me mira y me abraza y dice: sí, pastor. Yo sin conocerlo, pero comió el mismo alimento que vos comés. La Biblia dice que este Moisés fue criado en la sabiduría de los egipcios, en el lujo de los egipcios, en medio del poder, de la infraestructura, del palacio de los egipcios. Pero dice la Biblia que Moisés no mamó los pechos de la egipcia, sino dice que Moisés mamó los pechos de la judía, de la mujer de bendición. Dice que cuando la hija de Faraón lo tuvo y lo encontró, que venía un niño corriendo en el río, en la canasta, el río lo venía arrastrando. Dice que mandó a buscarlo y se dio cuenta que era un niño. Ella dijo: debe ser uno de los hijos de las judías, porque estaban siendo perseguidos. Pero ella lo miró y algo en su corazón hizo que lo adoptase. Le nació el sentimiento, la necesidad. Entonces dice que ella decidió tenerlo para sí misma, criarlo como un hijo. Pero luego miró y dijo: pero este niño todavía necesita seguir tomando leche. ¿Por qué no buscamos alguna de las judías que le pueda alimentar? Y casualmente buscaron, y la que terminó amamantando a Moisés era la propia madre de Moisés, que lo tenía en sus brazos. Sabía que era su hijo, pero lo tenía que entregar después de un tiempo, sabiendo que ya no le pertenecía, que ahora le pertenecía a otro. ¿A quién? A los egipcios, a la hija de Faraón. No, le pertenecía a Dios, que Él tenía un plan y un propósito, y que el Espíritu había descendido sobre esa criatura. Aleluya y aleluya. Claro que sí. Así, hombres y mujeres que están escuchando este mensaje están tomando el alimento espiritual de Dios a través de esta palabra. Y ese es el espíritu que Dios quiere ponerte. Esa está la fe y la convicción que Dios quiere darte. Vas a encontrar gente que te va a decir que no, que ahora que crees en Dios, creas de esta o de cuál manera. Decirle: no, el espíritu que Dios me dará es el espíritu que yo escuché a través de los mensajes. Ese es el espíritu. Yo un día escuché un mensaje de fe, fui a la iglesia y el pastor me decía: sí, Hernán, me decía, pero no todos somos así. Dios no necesita tanta gente llena de fe. Necesita también iglesias como las nuestras, pequeñas. Yo lo miré y sentí, dije: Señor, el error lo cometí yo por creer en cosas grandes y venir a esta iglesia tan pequeña. O el pastor no puede ver, no fue contagiado por el Espíritu. Yo escuché un mensaje y es como que abrí mis ojos a una bendición espiritual. Y ruego al Señor que en esta noche puedas abrir tus ojos. No importa dónde estés, tal vez aquí presente la presencia de Dios, o tal vez como estos varones que se quedaron en el campamento, estás lejos. Pero de todas maneras el Espíritu de Dios te tocará. El Espíritu de Dios te llenará donde estés, no importa dónde. Cierta hermana me decía anoche: pastor, yo le predicaba a mis parientes que están en Salta, decía ella, cuando iba a todas las vacaciones, les decía: tenés que conocer la iglesia. Y él decía: si yo ya voy a una iglesia. No, pero es que vos no conocés esta iglesia, vos no conocés esta bendición. Y todos los días este varón luego le confiesa, después de algunos años, que era un pariente, le confiesa a esta hermana y le dice: yo ya me había cansado, dice, de vos. Y en un momento te iba a decir que tanto que el Altísimo ni de los Altísimos, que ya me tenés podrido con eso. Dice, este varón le decía: yo te iba a decir así, pero me contuve nomás. Pero ya me tenías cansado con tu iglesia. Si yo igual iba a una iglesia. El asunto es que fuimos finalmente a Salta y pusimos una iglesia en Salta. Dice: pastor, ¿puede creer que cuando fui mi pariente andaba ahí nomás cabizbajo, andaba
mal, andaba desanimado, llegó a nuestra iglesia y empezó a recibir bendición y poder de Dios. Dice, ahora usted lo ve y es otro. Ahora, la vez pasada, dice, fue y se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Te pido perdón, dice, por todo lo que yo te dije. Y es más, dice, y hasta por lo que no te dije, pero lo que pensé decirte. Porque yo decía, tanto va a ser que su iglesia. Dice, pero ahora que yo estoy experimentando esto que estoy viviendo en mi vida, esto es otra cosa. Claro que es otra cosa. Es el Espíritu de Dios que Dios está tomando de este lugar y lo está comenzando a poner en tu vida hoy. No importa dónde te encuentres. ¡Aleluya! Hace unos días hablaba con uno de los pastores de nuestro ministerio en los Estados Unidos. Me decía, pastor, ¿sabes qué? De los hermanos que vienen a la iglesia, casi el 70 o 80% quieren ser todos pastores. Decía, yo estoy sorprendido, decía. Es el Espíritu de Dios. Tocará tu vida donde estés. La misma visión. Dios puede darte el Espíritu directamente de Él, pero Dios dice, no, si escuchaste al pastor Cortés, si escuchaste la predicación de él, si escuchaste el testimonio, voy a tomar entonces el Espíritu, la visión, la bendición, y la voy a poner en tu vida y en tu corazón. Y vas a nacer como un hombre de fe y de esperanza. Por eso hay una gran responsabilidad en nosotros los que predicamos, porque tenemos que reflejarte la bendición de Dios. Tenemos que mostrarte cómo caminar en fe, para que el Espíritu que has recibido permanezca en tu vida, para que seas realmente un discípulo. La gente dice que comenzaron a llamar los cristianos a los primeros discípulos, y cristiano significa como un Cristo en pequeño, hacer todo lo que Él hacía, tratar de imitar todo lo que Él hacía. Cuando sorprendieron a los discípulos, le dijeron, pero tú hablas como habla ese hombre, hasta hablas como Él, tienes las palabras de Él. Y ellos se quedaban sorprendidos. ¿Cómo? Bueno, le va a pasar como mi hermana. Ahora se va a esconder debajo del banco ahora. Se casó con un santiagueño que es el pastor Cuellar. Y ella hablaba normal. Ella nació aquí en el sur. Somos 2 hermanos que nacimos en el norte y 2 que nacimos acá en el sur. Y al mes, su esposo se llama Roberto, y al mes le decía Roberto, le decía. Nosotros la mirábamos, decía, esta se volvió santiagueña al mes nomás. Y si se contagia hasta la forma de hablar, ¿qué te hace pensar que en esta noche no se va a contagiar el poder y la bendición de Dios en tu vida? ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Dios tomará espíritu y lo pondrá en tu vida. Dice la Escritura, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Dice, estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo. ¿Sabes cuántos que están escuchando este mensaje están entre los inscriptos, pero no vinieron hoy a este lugar? Y ellos dicen, bueno, yo estoy aquí, pero hay una espada que está traspasando su corazón y su alma. Y aunque no están aquí en este lugar, el Espíritu les está tocando. Alguno que es incrédulo dirá, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, andé y preguntarle a un creyente. Preguntarle a aquel que está inscripto y que por uno u otro motivo no vino a la presencia de Dios. Si al escuchar este mensaje, una espada no traspasa su corazón. Cierta mujer, escuchando el mensaje, se largó a llorar. Pensó que había sido tocada por la palabra. Claro que había sido tocada por Dios, pero después no paraba de llorar. Y seguía llorando, y seguía llorando, y parecía como que en cada lágrima Dios estaba lavando su alma y su corazón. Era el Espíritu de Dios que había tocado su vida. Cierto día un varón me dice, pastor, cierto taxista iba manejando, escuchando la radio, y de repente escuchó un mensaje, una predicación de usted. Estuvo días llorando. No paraba, tenía como una convicción y como un nudo en la garganta que no podía parar de llorar, hasta que un día él estaba haciendo programas de radio, fue a buscarlo a alguien. ¿Y quién era? Era este varón que hacía dos días que no paraba de llorar. Y dijo, yo tengo que encontrarlos, tengo que verlos, porque Dios me tocó, Dios me habló. Es que Dios había sacado el espíritu de la palabra,
la visión del ministerio y había traspasado su alma. Un sueño y una visión habían nacido en su vida. Tal vez alguien que cree en Dios te dirá: sí, pero no hay que ser tan locos, te dice. Sí, todos creemos en Dios. Así me dijeron a mí cuando yo empecé a predicar. Todos creemos en Dios, todos tenemos la Biblia, pero no hay que ser tan fanáticos. No es tan así que Dios va a hacer milagros. No es tan así que Dios va a hacer grandes cosas. A veces Dios hace cosas grandes y a veces no. Pero Dios me había dicho a mí que iba a hacer cosas grandes. Y todos los que se iban juntando en nuestra iglesia, todos, vos le preguntabas: ¿crees que Dios va a hacer algo grande? Sí, decían. Y si no lo creían, decían sí, porque el pastor lo dijo. Pero de a poco se iban contagiando. Hasta hace unos días un varón me decía: pastor, yo me acuerdo cuando usted decía que la iglesia se iba a llenar y que iba a ser una iglesia grande. Y hoy, después de 17 años, no lo puedo creer, dice. No solo veo la iglesia grande, sino que veo 50 iglesias establecidas por todo el país y aún fuera del país. Y bendición que sigue derramándose y que sigue expandiéndose la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! El diablo te va a decir que no. Para el Espíritu de Dios dice que sí. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Si has venido con una enfermedad, el Espíritu que está aquí en esta iglesia y en este ministerio dice que entrará sobre ti y te sanará. Ese es el Espíritu que Dios derramó en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Es la visión que Dios nos puso. Oramos por los enfermos creyendo que se sanan. Y se sanan. Y otro dice: pero yo no tengo la fe, pastor. Bueno, pídele a Dios el Espíritu. Pídele a Dios la visión que Dios puso en nuestros corazones. Nosotros oramos en fe y los enfermos se sanan. Oramos echando fuera a los demonios y las personas son libertadas. Y otro dirá: yo tengo la misma Biblia, leo los mismos versículos que usted dice en la radio y oro por la gente y no pasa nada. Bueno, tiene que haber un poco de actitud de humildad de parte de los ancianos para reconocer que necesitaban el Espíritu de Dios para ayudar en la tarea que Dios le había encomendado a Moisés. Alguno podría haber dicho: no, yo no necesito ningún espíritu. Si el Dios de Moisés es mi Dios también, ¿qué tanto ir al tabernáculo y hacer tantas cosas raras? Bueno, hay mucha gente que piensa así. Hace unos días me hacía acordar un hermano que cuando estábamos comenzando en la iglesia, de repente entró alguien, ¡pam!, abrieron la puerta y empezaron a imponernos manos y a echarnos fuera los demonios. Yo no me había acordado, pasaron tantas cosas en mi vida. Y uno me había agarrado la cabeza y decía: sal, Satanás, decía. Bueno, después de que se cansó, nosotros, ¿qué íbamos a hacer? No nos íbamos a agarrar a las trompadas. Lo dejamos que se canse de orar y después de que se cansó de orar, nos miró a todos, se dio vuelta, abrió la puerta y se fue. Ahora, ¿dónde estará él? No lo sé. Nunca más supe. Yo lo que te puedo decir es dónde estamos nosotros hoy. Dios nos dio una visión y una bendición. Y de esa bendición tienes que ahora disfrutar, tomar, mamar, aprender, caminar, tener la humildad suficiente para reconocer que necesitas la ayuda de Dios frente a los problemas. Y el Espíritu que estaba en Moisés era la respuesta para los demás y era la respuesta para él mismo. Dios a mí me encargó una tarea. Yo solo no la puedo hacer, no la podría hacer jamás. Necesito orar por otro, darle la visión a otro, ayudar a que el otro crezca, ungir a hombres de Dios, a mujeres de fe. De esa manera cumplo la voluntad de Dios y de esa manera Dios sigue transmitiendo la visión y la bendición a otros. Si alguien está escuchando este mensaje a través de la radio, si alguien está escuchando este mensaje hoy y dice: yo quiero, pastor, quiero nacer de nuevo, aunque creo en Dios, pero creo en Dios pero de una manera que el que me enseñó nunca me enseñó estas cosas. Pídele a Dios que ponga el espíritu de esta visión en tu vida. Es un espíritu maravilloso, un espíritu tremendo. Nosotros creemos en cosas grandes. Dios nos dijo que seríamos hijos del Altísimo, en poder y en esperanza. Si alguien quiere aceptar a Cristo hoy en su corazón como único Señor y Salvador, oraremos primero para aceptar a Cristo y luego oraremos por tu enfermedad. Luego echaremos fuera toda maldición. Una vez se pararon
unos 4 brujos llegaron a la iglesia y se miraban. Nosotros dijimos, bueno, llegó gente nueva, pero cuando los miramos bien no eran ningunos nuevos. Eran brujos que venían a maldecirnos. Se pararon 4 atrás y los hermanos los miraban y los brujos hacían sus cosas raras ahí. Quisieron maldecirnos, éramos como 20, 30 hermanitos. Bueno, la Biblia dice, maldigan ellos, pero bendice tú, Señor. El espíritu que estaba en nosotros era más poderoso. No hay espíritu mayor que el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más fuerte. Si esta noche quieres aceptar a Cristo en tu corazón, vas a aceptar el poder de Dios, la unción y la visión del Señor. Y luego estaremos orando por tus enfermedades. Vamos a orar, y todos los que quieran aceptar a Jesús como único Señor y Salvador, les invito a que cierren sus ojos y repitan esta oración de fe después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores, y quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortes.com.